Bueno, muy bien, buenas tardes a todos, a todas. Bueno, hoy estamos dando el inicio del taller uno, que está previsto en nuestro plan de pedagógico de la especialización, denominado Construcción Teórica Metodológica del Trabajo Final Integrador. Bueno, este taller está a cargo de Alejandra Robasio, profesora, amiga de nuestra universidad, quien nos ha acompañado ya en la corte anterior, hemos trabajado en conjunto, y la acompañan en esta oportunidad María Florencia Balinotti y María Belén. eh, Rolfi, ¿Se escucha ahí? sí. María Belén Rolfi, que bueno, ellos han sido partícipes de nuestra especialización, son el equipo docente y que en conjunto van a desarrollar este trabajo, este taller. Así que sin más, Alejandra, adelante. En caso, a ver, Alejandra, Bueno, no está. buenas tardes. Espero que se escuche bien, que no tengamos... Perfecto, se escucha, así que adelante, Sí, tranquilo. sí. Sí, sí, ¿me escuchan bien? Sí, sí, sí. ¿Me escuchan bien? Sí, Alejandra, Perfecto. perfecto. Bueno, buenas tardes, un gusto. ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan bien? Sí, 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 sí. sí. No te veo, Ah, bien. pero se Bueno, escucha buenas bien. tardes. No estoy con cámara bien. Bueno, puede llegar a ser alguna... Bueno, cualquier cosa, si no me escuchan, me escriben en el chat, por favor. Adelante, adelante, que se escucha perfecto, así que no hay ningún problema. Bien. Espero que esto ¿Me escuchan Ah, bien? sí, 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 perfecto. Bueno, Adelante. como recién nos presentaba Quique, bueno, doy las gracias a Quique y a Julio, la verdad, por formar, porque podamos como equipo formar parte de esta experiencia. El equipo de taller de trabajo final, talleres metodológicos, está formado, bueno, por mí, que es Alejandra, Belén y Florencia. Las tres, la verdad que hemos armado un equipo para pensar juntos y juntas muy desafiante. Bueno, un poquito para presentarme, soy profesora de metodología de la investigación en la Facu, doy clase en algunas especializaciones y bueno, y he hecho una maestría en este tema. Si alguien me pregunta, no me siento tan capacitada para hablar, diríamos, de lo metodológico, porque creo que es un camino que se construye y creo que es de lo que vamos a hablar a lo largo de los tres encuentros, sino que creo que una de las cosas que más me identifica en este camino es que podamos pensar como pensamos. Creo que esa es la lógica que nos recorre y que nos va a recorrer en los tres encuentros. Ahora los dejo con Belén y también con Florencia para que las chicas se puedan presentar, puedan saber también ustedes quiénes son y de ese modo poder arrancar. Si quieres, Belén. Buenas tardes, mi nombre es Belén Rolfi, yo soy docente en la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales de la UNSL. Trabajo en una materia que se llama Estructura Social Argentina y bueno, con Florencia decidimos participar del taller, acompañarla a Ale, más allá de las especificidades disciplinares para pensar en términos epistemológicos y de manera continua lo que en general se suele abordar como un trabajo final que sucede justamente al final de la carrera y que genera muchas veces angustias, decepciones, y el desafío es poder acompañarles en un proceso de largo aliento, así que bueno, nos sumamos como con esa intención, eh, y le doy paso a Flor y deberíamos proyectar.
Hola, buenas tardes. Mi nombre es María Florencia. Bueno, soy docente en la UNI de Río Cuarto. He compartido, he sido cursante de la especialización junto con Belén. Y bueno, no quiero ser reiterativa, pero nuestra participación en el taller tiene que ver desde, bueno, desde nuestra experiencia también por nuestra formación de posgrado y tratar de compartir algunas cuestiones tal vez que hemos cometido desde el error y que en este momento son un aprendizaje que tal vez pueden ser útiles. Así que bueno, voy a compartir ahora lo que hemos preparado para hoy. Y le dejo la palabra a Ale. ¿Me dicen si se ve bien? Sí, está bien, se ve. Bueno, Queda perfecto. Bien, como les decíamos, la asignatura, el seminario que vamos a compartir se llama Taller 1, Construcción Teórico-Metodológica del Trabajo Final Integrador. Lo he dado despacito porque creo que cada uno de esos términos fue colocado de manera intencional. También quisiera aclararles, porque bueno, me parece que los procesos también hablan de las propuestas. La propuesta de trabajo final fue armada también de manera muy colaborativa con la dirección de la especialización. O sea, la especialización, digo, tanto Quique como Julio han tenido mucha incidencia, principalmente en poder trasladarnos cuál era la lógica que tiene en general la especialización. La especialización en sí tiene como una lógica muy cuidada, y ustedes lo saben, desde el principio hasta el final. Entonces lo que hay acá es como un gran cuidado para que esa lógica no se perturbe, para que ustedes como estudiantes puedan, digo como estudiantes porque todos sabemos que en esta instancia somos estudiantes, pero en otro cumplimos otros roles, ¿no? Entonces la idea de la propuesta fue siempre cuidar la lógica de la especialización, que los seminarios no vengan a romper lo que se viene pensando, estructurando, amasando, sino que en realidad el taller venga de alguna manera a poder colaborar en articular eso que se viene armando. Así que bueno, eso también quería ponerlo sobre la mesa. Es una especialización donde los profes no son taxi. O sea, no es que los profesores venimos, damos nuestro cúmulo de conocimiento y nos vamos, sino que en realidad trabajamos en la construcción de una propuesta. Así que bueno, eso fue un poco las bases con las cuales se armó. ¿Por qué la materia, el seminario se llama construcción? Construcción teórico-metodológica, porque en realidad, y lo vamos a ver un poquitito más adelante, partimos de un supuesto donde hay un entretejido entre lo teórico, lo metodológico y lo... ¿Se escucha bien? Entre lo teórico, ¿se escucha bien? Sí, ¿Sí? sí, se Bien, hay escucha. un entretejido. Y entonces el taller metodológico va a dar cuenta de ese entretejido entre los elementos que hacen a un proceso de producción del conocimiento. El programa que nosotros armamos para este seminario es un programa que tiene principalmente 3 unidades. La primera unidad, que tiene que ver con la de hoy, es el posicionamiento teórico. O sea, el posicionamiento teórico de la especialización no es revisado al costado de lo que es lo metodológico. En realidad, lo que nosotros hacemos es, no sé por qué está avanzando el PPT, Florencia, ¿lo estás manejando vos? sí, sí, te lo pasé para ubicarnos en las partes de las unidades, pero luego lo vuelvo. Bien, 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 perfecto, perfecto, gracias. Bien, entonces la primera unidad lo que trabajamos es el problema de la producción del conocimiento. En la segunda unidad lo que trabajamos son las modalidades de trabajo final. Ahí nosotros cuando trabajamos las modalidades de trabajo final, en realidad el documento del que nos valemos es el documento, diríamos, de la especialización, el reglamento de la especialización. Y nosotros acá vamos a trabajar en general 2 modalidades, la modalidad de monografía y la modalidad de estudio de caso. Y hemos puesto otro, porque en el caso de que alguien opte por una modalidad que no está prevista en esta, vamos a ver de qué manera la contemplamos y de qué manera los podemos y las podemos acompañar. Pero principalmente nos vamos a centrar en desarrollar esas 2 modalidades como modalidades de trabajo final. Y la tercera unidad, la idea es que nosotros podamos terminar el taller con
la construcción del problema de investigación, que ustedes puedan construir la pregunta de la que van a partir para armar su trabajo final. De esa manera, diríamos, queda estructurado nuestro programa. Además, diríamos, para esto, diríamos, en esta experiencia, lo que vamos a hacer es trabajar con una bitácora como elemento metodológico. A lo largo hoy del desarrollo de la asignatura vamos a poner esa que entendemos como bitácora, lo vamos a proponer como una estrategia. Cuando decimos como una estrategia va a ser nuestro cómo, o sea, cómo vamos a trabajar esto. Cuando nosotros decimos, bueno, construcción del conocimiento, pensar cómo pensamos, la reflexividad, bueno, posiblemente sea la bitácora un espacio de autonomía y político para que ustedes puedan en ese espacio poderse pensar, diríamos, acompañados por nosotros con algunas consignas que faciliten esos procesos. Los documentos que principalmente nosotros vamos a tener como documentos del seminario, creemos que son 4. Un documento es el que hemos elaborado y que el profe Lorza ya les ha enviado por mail, donde diríamos, hemos elaborado un pequeño documento que da cuenta de nuestro posicionamiento epistemológico como profesoras y profesores para poder llevar adelante el seminario. El segundo documento es el programa. El tercer documento es el reglamento de la carrera. Diríamos, y la propuesta de la carrera. Esos 4 documentos tienen que ser el ABC que los acompañe a ustedes, porque esos documentos contienen las cuestiones institucionales, los procedimientos institucionales al momento de elaborar un trabajo final, que es lo que ustedes deberían saber, contiene las discusiones teóricas desde las cuales partimos y contiene el camino que hay que recorrer. No un camino, diríamos, resuelto, sino los diálogos que tenemos que tener en cuenta para elaborar un trabajo final. ¿Qué se espera como trabajo final de la especialización? En eso no es que nosotros salimos, diríamos, a inventar nada, sino que desde el momento en que se crea la carrera deja sobre la mesa lo que espera como trabajo final. Entonces nosotros en algún punto tomamos el guante de eso que se espera y esta propuesta de seminario es poder, diríamos, retomar eso que la carrera cuando inició se propuso. Bien, ¿cuáles son, diríamos, los objetivos que nos proponemos en este taller? Uno de ellos dice, es identificar los fundamentos epistemológicos del pensamiento crítico latinoamericano y su incidencia en los modos de producir el conocimiento. En realidad, nosotros no venimos a dar un taller de metodología, sino que lo que venimos es a pensar en equipo qué es producir conocimiento desde el pensamiento crítico. Un desafío que es un desafío en equipo, que no es un desafío, diríamos, que nosotros le proponemos a ustedes, sino que también nosotros lo estamos revisando, creo. Entonces, bueno, ¿sobre qué tenemos que andar para producir conocimiento a partir de esa teoría? Porque uno de los supuestos que tenemos en este taller es que hablar de metodología o hablar de estrategias para la elaboración de trabajo final implica la pregunta de pensar como pensamos. Y en esta carrera pensamos desde el pensamiento crítico. Entonces, ahí hay 2 problemas. ¿Qué implica producir conocimiento desde el pensamiento crítico? Si lo pudiéramos resolver con una técnica, si lo pudiéramos resolver con una metodología, estaríamos salvados, pero en realidad no. La idea es producir conocimiento en el marco de esos supuestos epistemológicos que tiene la carrera, ¿no? Ahora ya vamos a conversar un poquito sobre qué entendemos con esto de supuestos epistemológicos. Y la otra segunda pata que va muy vinculada a este segundo objetivo es poder desarrollar unos lineamientos generales a tener en cuenta para elaborar un trabajo final, diríamos, en relación con esos supuestos epistemológicos. Y como objetivos específicos de la especialización, nos proponemos que podamos, diríamos, en este primer taller construir preguntas en torno a ese campo de indagación, que diríamos que aquello que se presenta como naturalizado lo podamos desnaturalizar. Partimos del supuesto de que
para hacer investigación son necesarias preguntas, porque las preguntas son espacios de desnaturalización, entonces la propuesta implica procesos de desnaturalización, implica poder acompañarlos a ustedes y acompañarlas en definir qué modalidad de trabajo van a llevar a cabo. Vamos a intentar hacer ese ejercicio, que ustedes puedan pensar cuáles son, diríamos, aquellas cuestiones que les preocupan. Entonces, esas cuestiones que les preocupan, ¿de qué manera las podemos vincular con las modalidades de trabajo final que tenemos en la especialización? Y un tercer objetivo es poder desarrollar las estrategias para formular una situación problemática como carrera de especialización, que implica definir qué se quiere conocer acerca de quién, cuándo y dónde, diríamos, como preguntas básicas que uno tiene que definirse para poder construir el trabajo final. Bien, una vez que, y el cómo de esto, como les decía hace un ratito, vamos a ir trabajando con ejercicios. Ustedes van a tener ejercicios a lo largo, diríamos, de cada unidad. Hoy vamos a terminar con un ejercicio donde ustedes, diríamos, van a tener que trabajar desde hoy viernes hasta el próximo viernes en un ejercicio que implica poner en juego estos supuestos de los que vamos a conversar hoy. En el segundo encuentro va a pasar lo mismo y en el tercer encuentro va a pasar lo mismo. Cada ejercicio que vamos proponiendo es como generar una acción más para poder trabajar en el marco de ese trabajo final. Bien, dicho estos elementos, ahora vamos a trabajar con Belén y con María Florencia lo que tiene que ver con qué implica pensar desde el pensamiento crítico, para que después podamos hacer el vínculo con qué implica producir conocimiento desde el pensamiento crítico. Así que bueno, les doy la palabra a María Florencia y a Belén para que ellas nos puedan acercar algunas reflexiones acerca de ese gran interrogante, ¿no? Bien, bueno, ahí le doy la palabra a Belén, no sé si está en la sala. Sí, sí, está Belén. Flor, perdón, comenzás vos, Flor. Bueno, fue todo un desafío tratar de organizar de manera sistemática y tratar que fuera relativamente organizado y que pudiera sirva en cierta forma el encuentro que tenemos hoy, pero el punto desde el cual pensamos que podíamos generar, ¿no?, algunos elementos que nos ayuden a pensar desde el pensamiento crítico es, bueno, la crítica, valga la redundancia, que, bueno, que se realiza o que se sitúa en lo que posteriormente será la Escuela de Frankfurt, en el debate entre Adorno y Horkheimer, quienes, bueno, son autores que van a hacer una crítica radical a la ciencia moderna y a lo que en ese momento se considera, a lo que se denominó como la razón instrumental. Y principalmente lo que van a plantear es el vínculo que existe entre la ciencia moderna y el desarrollo del capitalismo en función, ¿no?, de la razón instrumental en torno a medios y fines, ¿no? Esos fines tienen que ver claramente con el dominio de la naturaleza en un primer momento y con el dominio y el control de mecanismos económicos y sociales en pos de un orden que claramente se consolida en torno al capital, ¿no? Entonces, tenemos una ciencia positiva cuyos rasgos centrales, ¿no?, se caracterizan por, que les venía comentando, la razón instrumental, una ciencia ahistórica, es decir, sacada de contexto y por lo tanto con tendencias universalizantes, cuyo rasgo central también es la supuesta neutralidad valorativa y la objetividad, ¿no? Y, bueno, el vínculo, ¿no?, que veníamos planteando entre el desarrollo de esta ciencia moderna, el capitalismo y la idea del crecimiento y del progreso acumulativo del conocimiento.
Belu, vos cuando quieras me interrumpís y yo dejo. Bueno, entonces, Bien, ahí si querés continúo yo, Flor. dale. Bien, un poco rebobinando, es importante entender que estos supuestos nos parecen que pueden ser como un espacio de acuerdo, ¿no? Sobre qué entendemos por pensamiento crítico. Obviamente que es un recorte y que ameritaría todo un seminario discutirlo, pero son algunos ejes que nos parece que en esto que remarcaba Julio tenemos como eh, experiencias diferentes, venimos de espacios distintos y confluimos en disciplinas también particulares. Creemos que para aquellos y aquellas que quizás el concepto de pensamiento crítico todavía no está del todo consolidado, bueno, este es el propósito de un breve recorrido teórico. Nos parece importante construir dos ideas síntesis respecto al pensamiento crítico en general. Por un lado, que el pensamiento crítico tiene un horizonte ético-político. Y eso es fundamental en esto que decía Flor, que la ciencia moderna se planteó como una ciencia avalorativa. Y en realidad, y ya lo decía Marx, si los filósofos hasta ese momento habían tratado de comprender el mundo, ahora se trataba de transformarlo, ¿no? La comprensión del mundo para su transformación. Y la transformación básicamente porque el pensamiento crítico reconoce y da cuenta de las relaciones de dominación, que podemos decir que en la actualidad esas relaciones de dominación son complejas, plurideterminadas, no tienen que ver solamente con lo económico, sino también con lo político, lo cultural, las relaciones de género. Pero hay una cuestión que nos parece importante, trayendo a colación el método de Marx, que él hablaba de la apariencia y de la esencia. Y decía que cuando se piensa en lo dado, cuando se aplican epistemologías de tipo positivistas, empiristas, nos quedamos avalando implícita o explícitamente el orden existente. Entonces hay que pasar de la apariencia a lo que el conocimiento científico puede verdaderamente aportar, que es la esencia, y no la esencia en términos metafísicos, sino en términos prácticos, en términos concretos. Entender que el capitalismo es un sistema de relaciones sociales desiguales que generan asimetrías en las estructuras sociales y que cuando producimos conocimiento, estos elementos no son parte de una externalidad, sino que constituyen el núcleo central que queremos develar más allá de que estudiemos un caso concreto. Es decir, el pensamiento crítico no reniega de las especificidades, de los casos concretos, de experiencias micro, pero cuando las piensa en articulación con elementos estructurales y también con elementos sociohistóricos, ¿no? La historia, pero también una historia que, vamos a ver, cuando pensamos en América Latina, tiene que ser de alguna manera reescrita. Cuando hablamos de producción de conocimiento, para el pensamiento crítico, siempre es un conocimiento situado, ¿sí? Espacial, temporal e históricamente. Y esto que decía Florencia, que hay una tendencia al universalismo, a pensar que el conocimiento científico es por definición universal, válido para todo tiempo y lugar, y lo cierto es que este tipo de conocimiento en general responde a una perspectiva euro-anglocéntrica, y la particularidad es la que se termina instituyendo como universalidad, pero allí hay un proceso de producción hegemónica del conocimiento que silencia no solo el conocimiento científico, sino silencia otras voces, otras trayectorias que son saberes valiosos con los que la propuesta es poder dialogar, por supuesto en un enorme desafío que es la traducibilidad de esas diferentes saberes y experiencias. ¿Flor? Bueno,
como para profundizar un poquito lo que venía explicando Belén, siguiendo con la teoría crítica, desde una dimensión ontológica, ¿qué entendemos por totalidad, por realidad social? Y un concepto central es la noción de totalidad, un poco lo que venía planteando Belén, es la idea de el carácter mediado de lo particular por la totalidad social. Y en ese sentido, la teoría crítica va a hacer una crítica al empirismo popperiano, en donde desde esta perspectiva los hechos pueden ser explicados en base a su autorreferencialidad, y con ello el empirismo tiende a justificar lo dado. Y en ese sentido es como la teoría crítica puede dar cuenta del vínculo entre la ciencia positiva y su estrategia, en cierta forma, su vínculo, perdón, con la ideología dominante y por lo tanto con la perpetuación de relaciones de dominación hegemónicas en un tiempo y espacio particular. Ahora, esa totalidad es una categoría crítica. ¿Cómo se transforma en categoría crítica? Principalmente por su historización, es decir, pensar esa totalidad como contingente, pensar que es producto de la praxis humana y que por lo tanto está sujeta a su transformación, y eso es un elemento central de la teoría crítica en relación a esta posición ético-política, en el sentido de que la teoría no es solo crítica de la realidad, sino que es crítica para su transformación. Y en una segunda dimensión, una dimensión nociológica, es decir, de qué manera se conoce esa totalidad social. Bueno, en primer lugar, reconocer las mediaciones sociales de la labor científica, ¿sí? Y eso, en cierta forma, nos interpela, ¿no?, a hacer un proceso de reflexibilidad constante respecto a la propia posición teórica que tenemos como investigadores en el campo de la producción del conocimiento científico, junto con la crítica de esta totalidad social que estamos tratando, ¿no?, de abordar. Un segundo elemento tiene que ver, bueno, acá son cuestiones un poquito más específicas, y está la bibliografía como parte del seminario, pero la crítica también viene por toda la crítica, ¿no?, de la teoría va a estar enfocada al empirismo popperiano, muy centrado en una crítica más lógico-formal, ¿no? Y bueno, la teoría crítica va a decir, bueno, sí, es necesario la crítica del método, pero también es necesario el análisis material, y por lo tanto las condiciones en que esa totalidad o las características que tiene esa totalidad en un contexto sociohistórico particular. Ahora, la idea era presentarles no solo el pensamiento crítico, sino también el pensamiento crítico latinoamericano. Entonces, si bien la teoría crítica se reconoce los aportes que tiene, principalmente a lo largo del siglo XX, es una teoría que ha sido formulada en los países centrales y que por lo tanto tiene ciertas falencias a la hora de comprender procesos que son específicos del sur global. Y aquí tomamos bueno, un texto que es Epistemologías del Sur, y hacemos una breve referencia respecto a esto, porque bueno, es un texto que pertenece a un autor que actualmente bueno, ha sido denunciado por acoso, y que en primer lugar tomamos este texto porque sabemos que las epistemologías del sur exceden a este autor en particular, es un constructo mucho más amplio de un conjunto de autores. Y en segundo lugar, porque solo tomamos algunas categorías que nos permiten pensar eso, pero siempre teniendo, bueno, una posición clara, rechazando cualquier situación de abuso y de violencia, y bueno, remarcando de que estas prácticas no está exenta la academia de que esto suceda, es característica del patriarcado. Dicho esto, bueno, ¿cómo podemos ir realizando algunos
algunas conexiones entre lo que plantea la teoría crítica y lo que plantea recientemente este conjunto de teorías y de abordajes que conforman las epistemologías del sur. En primer lugar, la teoría crítica se centra en un individuo autónomo del liberalismo, ese sujeto característico que va, bueno, se confía en que va a ser el trabajador quien realice la revolución. Hay también una fuerte crítica al capitalismo, entendido en términos de la relación capital-trabajo. Hay una idea, ¿no?, del universalismo europeo como el universalismo. En cuarto lugar, esta teoría se convierte en una teoría de vanguardia, principalmente porque, bueno, hay en cierta forma un descreimiento en ese momento respecto a lo que la clase obrera podía realizar, ¿sí? En función de lo que efectivamente sucedió en ese momento. En cuanto a las epistemologías del sur, lo que plantean es que, en primer lugar, hay que descartar la idea del individuo autónomo del liberalismo, porque el individuo autónomo es parte de una comunidad autónoma. Ahora, esa autonomía, tanto del individuo como de la comunidad, hay que entenderla en función de las limitaciones que el propio capitalismo implicó en los países del sur, pero a su vez también fuertemente enlazado a las dinámicas del colonialismo. Es decir, no podemos pensar el capitalismo sin el colonialismo en el sur global, y tampoco podemos pensarlo sin el patriarcado. Para las epistemologías del sur, el universalismo europeo es un particularismo, como bien venía diciendo María Belén, y por el otro lado se plantea la idea de una teoría de la retaguardia, es decir, acompañar aquellas praxis que vienen de grupos y de clases que vienen procurando transformar la realidad en la cual están inscritos, ¿no? Pero no actuando como una vanguardia, sino acompañando esos procesos. Entonces, en términos generales, estas nuevas epistemologías van a plantear que es necesario visibilizar nuevos procesos de producción, de valoración de conocimientos científicos y no científicos, de nuevas relaciones con la naturaleza a partir de las prácticas de clases y de grupos que han sufrido o que sufren la opresión tanto del capitalismo, del colonialismo y del patriarcado. Y es interesante pensar la idea del sur antiimperial, de un sur global, no solo en términos geográficos, sino en términos de que ese sur no solo existe en el sur, efectivamente, sino también hay parte en el norte, ¿sí? Entonces, se rechaza la idea de que existe un conocimiento único y válido, y por lo tanto las premisas que sostiene esta perspectiva epistemológica es que la comprensión del mundo es mucho más amplia que la comprensión occidental del mundo, ¿no? que se propone como única y como verdadera. Que la diversidad del mundo, que el mundo es diverso, ¿sí? Que hay diversidad de pensar, de sentir, y que es necesario activar esa diversidad, ¿no? Y como investigadores y cientistas sociales, nuestro rol, ¿no?, tiene que ver con tratar de activar, ¿no?, esas prácticas que son diversas. Entonces, bueno, parecía traer a colación solo la frase de Enrique Dussel, que es, bueno, un autor que ha contribuido en la construcción de estas epistemologías y que en cierta forma nos guía, ¿no?, a cuál es la posición que como investigadores y a la hora de construir conocimiento científico debemos orientar nuestra mirada y nuestra forma de ver el mundo. Bueno, Dussel nos dice que la posición epistemológicamente crítica de las ciencias sociales se asume ante la inevitable existencia de las víctimas en todo sistema práctico. Por lo tanto, la actividad del científico debe hacerse cargo de una pregunta obvia. En este sistema, aquí y ahora, ¿cuáles son los efectos negativos, estructurales y concretos que producen víctimas, ¿no?
Esto es, en cierta forma, una gran guía que nos interpela a nuestros procesos de reflexibilidad, que debemos hacerlo de manera permanente. Ahora, nos estamos situando en un sur global mucho más amplio. Le voy a dar la palabra a María Belén para tratar de dilucidar qué significa pensar específicamente desde América Latina. Gracias, Flor. Esta pregunta es el título de un libro escrito por Juan José Bautista. Juan José Bautista es un filósofo boliviano que trabajó con Hugo Semmelmann. Alejandra va a traer algunas nociones de Hugo Semmelmann, pero sobre todo se lo conoce como un, entre comillas, discípulo de Enrique Dussel. Y en este libro, que tiene este título, que significa pensar, se hace toda una trayectoria intelectual y se pone especial énfasis en la relación que Dussel estableció con Marx, digo metafóricamente, pero sí Dussel se acercó a Marx y se alejó de los marxismos para pensar, a partir incluso de textos inéditos, cómo el pensamiento de Marx podía ser parte del análisis de los problemas de nuestro tiempo histórico y de los problemas de nuestra geopolítica. Nosotros diríamos qué significa pensar desde América Latina y el Caribe, que en realidad en la especialización se pone énfasis también en estos territorios de los que muy poco sabemos. Primero, como venimos sosteniendo, es pensar en problemas situados e históricamente determinados. Pero aquí es importante saber que hay que reescribir, les decía, la historia, en el sentido de que por mucho tiempo la historicidad se construyó desde la perspectiva euroanglocéntrica y no podemos pensar a nuestros países sino como moderno-coloniales. Tenemos una herencia y una herida colonial y eso nos atraviesa hasta nuestros días y supone diversas manifestaciones cada vez más complejas. Y como decía Flor, esos problemas situados nos remiten al sur global, pero también entender que en el norte global hay un sur, ¿no? Si pensamos en las problemáticas de las migraciones, de los procesos de racialización, allí vemos que también Europa tiene su propio sur. Por otro lado, pensar críticamente la ciencia moderna. Esto no implica descartar todo el conocimiento que se construye desde Europa o desde Estados Unidos, sino a través de un diálogo crítico poder entender que para pensar nuestros territorios necesitamos categorías propias y necesitamos saber cuál es el origen de la ciencia moderna. Esa ciencia moderna, esa ciencia que se construyó con Descartes cuando sostenía pienso, luego existo, Dussel va a decir primero, antes de un sujeto que piensa, hay un sujeto que conquista. Entonces los procesos de colonización de América Latina y del Caribe nos configuran en términos estructurales, entender que es social profundamente injusto. Y esto, decíamos, no es parte de una externalidad, sino también es parte del compromiso que asumimos como investigadores. Y por último, pensar la realidad toda y no solo nuestra realidad. Y cuando yo leía esta premisa, recordaba, si no me equivoco, que en el tercer seminario se va a hablar de América Latina y la economía mundial. Y es importante entender que para pensar América Latina la tenemos que comprender como una unidad problemática, decía José Rico. Hay que pensar a América Latina como región, pero hay que pensar a América Latina inserta en el sistema mundo y en un proceso globalizador que hoy reconocemos, pero que tiene su origen en la etapa también colonial.
Y además porque sabemos en ese sentido que ese patrón de poder mundial siempre tuvo una vocación global. Entonces no podemos entender a América Latina desde nuestra propia autorreferencialidad porque existe una dependencia estructural. Vamos a lo largo de la carrera a desarrollar términos como los de desarrollo desigual y combinado, capitalismo tardío, la dinámica centro-periferia. Bueno, todos estos elementos nos permiten pensar a América Latina en el concierto internacional y entender el lugar de subalternización que han tenido históricamente, podríamos decir, nuestros cuerpos, nuestros territorios y nuestros saberes. Hasta ahí. Bueno, le doy el paso a Alejandra. Bueno, muchas gracias Belén, muchas gracias María Florencia. Digo, ha sido como muy intencional recuperar estos elementos para poder entender, diríamos, cómo ellos se van a poner en juego en la manera en que nosotros pensemos el trabajo final. La primera idea es que partimos de que elaborar el trabajo final es un gran desafío. La especialización lo ha colocado como tercer seminario de la carrera. La intención de que esté como tercer seminario de la carrera es que ustedes puedan ir cursando sus seminarios, pero de manera paralela es que esas producciones que ustedes están haciendo en cada asignatura sea un desafío para pensar el trabajo final. O sea, que ustedes no cursen los seminarios como seminarios, como procesos estancos, sino que esos procesos vayan al trabajo final. Un trabajo final, diríamos, elaborar un trabajo final demanda, creo que es un momento donde a veces se vive y en las carreras se coloca como eso, una instancia que cierra algo, diríamos. El trabajo final creo que carga con esos estereotipos, con esos miedos. Los veo a ustedes congelados. ¿Ustedes me escuchan bien a mí? Sí. Sí, ¿Sí? Alejandra. Sí, sí, Bien. sí, escuchamos bien. Perfecto. Bien. Los trabajos finales a veces son presentados de esa manera, ¿no? Como estructuras que cierran algo. Y eso pone en juego también que se generen muchos miedos, se genera una expectativa en torno a que a veces el trabajo final carga con ese deseo de que sea el trabajo de nuestra vida. Pero por el otro lado también carga con, diríamos, con esto de que tiene que cerrar una carrera. Si hay un desafío que a nosotros nos interesa, hay una idea a trabajar, es la idea de prácticas de conocimiento. O sea que poder elaborar el trabajo final es poder llevar a cabo lo que uno está haciendo son prácticas de conocimiento. Y ahora vamos a ver un poquito cómo que vamos a entender eso. Porque la idea de práctica nos pone en juego a nosotros como sujetos que estamos elaborando ese proceso para culminar nuestra carrera. Y el otro elemento, diríamos que nos parece interesante poner sobre la mesa, es lo que tiene que ver con el diseño de trabajo final. Diríamos, la metodología de la investigación ha escrito mucho, hay mucho escrito acerca de los diseños, mucho escrito tanto en las metodologías cualitativas y en las metodologías cuantitativas, de acuerdo a la orientación que se elija en cada trabajo, las metodologías cuantitativas como procesos que buscan cuantificar datos y la cualitativa como procesos que buscan cualificar fenómenos, y a partir de eso son los diseños que se van a llevar a cabo. A mí me gusta mucho un autor argentino que se llama Juan Bese, que Juan Bese trabaja la idea política, en realidad, de elaborar un diseño.
porque él dice el diseño del proceso de investigación es una práctica política, porque uno es una práctica primero, porque es una práctica social que lleva a cabo un investigador, y por el otro lado es política, porque hay una definición intencional de un sujeto de cómo quiere llevar a cabo ese proceso de producción del conocimiento. Sí creo que hay algo que intento transmitir y que está dando vuelta todo el tiempo en estas ideas, es que uno es autor de ese conocimiento que va a generar. Entonces la pregunta no está puesta meramente en lo metodológico, sino que la pregunta está puesta en cómo lleva adelante el autor del trabajo, el autor que quiere, el proceso que quiere o el conocimiento que quiere producir. Por eso es tan importante la intencionalidad frente al conocimiento, por eso es tan interesante, diríamos, el desarrollo que hizo María Florencia y Belén, porque lo que intentamos poner sobre la mesa es decir, bueno, si esta es la estructura teórica que tiene la especialización, ¿cómo vamos a hacer nosotros para producir conocimiento en el marco de esa estructura? Una pregunta que no la vamos a resolver hoy y que no la vamos a resolver acá, pero sí que la tenemos por delante. Buscando un trabajo en el cual el autor no se pierda. Porque hay algo que suele pasar en los trabajos, y creo que uno lo ve mucho en los trabajos tanto de grado como de posgrado, es que no siempre se ve el autor como llevando a cabo ese proceso de conocimiento, sino que a veces se pierde detrás de las perspectivas de otro o otra. Y acá, recién las chicas lo mencionaron, a mí hay un autor que me gusta mucho, que se llama Hugo Semmelmann, no sé si me gusta, no me digo, pero que me parece que hizo un gran aporte y una gran discusión. Semmelmann falleció, pero lo que generaron, diríamos, tanto él como varias personas de la epistemología del sur, es un doctorado en epistemología del sur en México, en el IPECAL, y un poco lo que hacía IPECAL, digo hacía porque, bueno, ahora está siguiendo otros rumbos, era esto, ¿no? Poner sobre la mesa y discutir cómo se produce conocimiento desde América Latina. Y ponernos a pensar cómo se está produciendo conocimiento es poner en juego la propia práctica de conocimiento del investigador. Y para poner en discusión la propia práctica de conocimiento del investigador, es necesario poner la pregunta sobre las estrategias de conocimiento. Pero esas estrategias de conocimiento no pueden ser puestas en duda si no ponemos en duda el propio sujeto que las lleva a cabo. Y en este caso somos nosotros. Somos nosotros en un ámbito académico y somos nosotros en un posgrado. Porque esa práctica de conocimiento la estamos llevando a cabo en el marco de una estructura. Entonces ahí es donde nos tenemos que pensar. Semmelmann cuando habla él hace una diferencia, tiene un texto que nosotros no se los pusimos en la bibliografía, pero es un texto muy sencillo que lo saca desde IPECAL, está publicado desde IPECAL, después lo reescribe y lo lleva en alguno de sus libros, pero el texto base está publicado desde IPECAL, donde él habla de la diferencia entre pensamiento epistémico y pensamiento teórico. Es una discusión que no es de él, sino que creo que está solapada en otros autores, porque Irene Basilacci de Gialdino, cuando dice, bueno, tenemos que dejar de pensar en la dualidad entre un pensamiento estructuralista y una mirada interpretativista, tenemos que ir más hacia la reflexión epistemológica, también nos estaba proponiendo desde otras discusiones algo parecido a lo que hace Semmelmann. Y Juan Besse también habla de la reflexión epistemológica. Digo, varios de los autores que confluyen en pensar desde los procesos, o sea, en pensar desde la interpretación, y ahora vamos a ir un poquito más allá, esto de pensar nos llevan también a que pensar desde los procesos de interpretación y no solo desde la explicación, implica poder hacer una reflexión epistemológica. ¿Qué implica la reflexión? Diríamos, el pensamiento teórico es el pensamiento histórico, el pensamiento
que hemos llevado a cabo cuando nos pedían hagan un marco teórico, ¿no? El marco teórico, el marco conceptual también de manera más blanda, llamado por las líneas más menos duras del positivismo. Cuando hablaban, diríamos, el pensamiento teórico tiene que ver con esa estructura teórica que utiliza cada autor para definir los fenómenos, ¿no? Que son estructuras que no, diríamos que inclusive en las tesis doctorales más duras, de ese marco conceptual se deriva el marco analítico, o sea, que si yo digo tal definición de democracia, después tengo que decir con un marco analítico dónde voy a encontrar los indicadores que den cuenta de ese tipo de democracia que definí en el marco conceptual. Y eso era lo que le daba, digo, lo que le daba porque eso es lo que da, porque se sigan haciendo tesis así, eso es lo que da coherencia a una tesis, ¿no? Que yo pueda decir cómo defino el fenómeno y cuáles van a ser indicadores de esos fenómenos. Cierra, diríamos, y siempre cierra justo, porque yo digo los fenómenos, defino la realidad de una manera y después busco indicadores que den cuenta de esa realidad. Entonces, diríamos, nunca voy a encontrar otra cosa. Diríamos, ese pensamiento más duro es el pensamiento de la encuesta permanente de hogares. La encuesta permanente de hogares define cada categoría, define trabajo, define vivienda, define salud, y previamente el Estado ya sabe con qué se va a encontrar. Porque cuando arma los indicadores de la encuesta permanente de hogares, ya sabe que van a dar esos indicadores. O sea, no es novedad. ¿Por qué? Porque la novedad se definió antes, cuando yo dije si en trabajo voy a incluir a la gente que tiene planes sociales o no, ya ahí, en esa categoría teórica, estaba definiendo qué me voy a encontrar en el campo. Por ejemplo, yo digo, a veces trabajo con algunas bases de datos, a mí una de las cosas que me sorprendió del último censo es que, por ejemplo, la población económicamente activa incluyeron a partir de los 10 años. O sea que cuando nosotros tenemos toda una legislación que dice que los niños no tienen que trabajar, estaban incluidos en la población económicamente activa. Eso tiene que ver con toda una definición que después la podemos conversar porque es muy interesante, pero es muy intencional. Es muy intencional para controlar lo que voy a encontrar en el campo. O sea, el campo no es, en estos estudios tan estructurales, no es algo que no sé lo que va a pasar. Tengo claramente definido, ese es el pensamiento teórico. No sé si me explico, me fui mucho, ¿se entiende? Si hay alguien que quiera preguntar algo, no hay problema, es el momento. No, si hay alguien que quiere preguntar algo, no hay problema, ¿eh? ¿Sigo? Bien. Entonces, el pensamiento, ¿se escucha bien? Sí, sí, se escucha bien. Perfecto. Bien. Entonces, el pensamiento teórico es este pensamiento que tiene casi una ecuación por momentos que no falla. Entonces, el pensamiento epistémico, que es el pensamiento en el que van, diríamos, varios autores, no es solamente Semmelman, lo que pasa es que Semmelman lo piensa en vínculo con la epistemología del sur y creo que es ahí donde a nosotros más nos viene a interesar lo que hace Semmelman ahí en ese juego, porque en realidad esto, diríamos, estos tipos de pensamiento tiene gran impacto, diríamos, en la manera en que conocemos y en la manera en que se construye la realidad sobre los fenómenos, ¿no? En cambio, el pensamiento epistémico, él dice bien, no interesa tanto, es más, hay un texto muy interesante que dice, no interesa tanto los antecedentes sobre un tema, sino que hay que saber qué se han preguntado los investigadores. Porque si yo sé qué se ha preguntado el investigador, voy a saber qué es lo que encontró en el campo. Por eso ya nos van a ver a nosotras insistir mucho con el tema de la pregunta de investigación. Porque una pregunta de investigación, y en esto también podemos conversar, digo, hay autores que dicen no se necesita tener preguntas para hacer investigaciones. Puede haber investigaciones sin preguntas, sí. Pero nosotros en esta especialización sí vamos a trabajar en la construcción de preguntas. Porque creemos que la pregunta abre a ver frente a qué realidad estamos. Semmelman usa una palabra que dice lo que suele pasar con el pensamiento teórico, es que el pensamiento teórico existe un desfase, dice él, un desfase entre
lo que está pasando en la realidad y lo que la teoría social suele decir de esa realidad. Porque lo que suele pasar siempre es que los científicos sociales salimos como más tarde a ponerle nombre a las cosas. Entonces, por eso habla del desfase. ¿Por qué? Porque en este pensamiento, en este apresuramiento por un pensamiento teórico, porque también producimos conocimiento en espacios apresurados, la academia tiene premuras, urgencias, nosotros tenemos premuras, urgencias por sacar nuestros trabajos, y en eso hay como un desfasaje entre lo que está pasando en las realidades empíricas y las maneras que tenemos nosotros de nombrar y mirar esos fenómenos. Él tiene una pregunta muy bonita y muy simple, y dice, los investigadores nos tenemos que preguntar cuántos nombres puede tener ese fenómeno, y si estamos poniendo nombres viejos a realidades nuevas, o si estamos, diríamos, ¿qué está pasando? Él después dice, ¿cuántos nombres puede tener el mismo fenómeno? Entonces en esto nos desafía, ¿no? Desafía la investigación. Y la reflexión epistemológica, diríamos, cuando diferencia lo que tiene que ver con el pensamiento teórico del pensamiento epistémico, el pensamiento epistémico tiene que ver con revisar el propio pensamiento, revisar la realidad desde la cual nosotros estamos pensando. Creo que, diríamos, tanto Belén como María Florencia fueron muy claras en esto de decir, bueno, el constructo teórico del pensamiento crítico es este, la estructura de pensamiento es esta. Ahora, diríamos, un pensamiento epistémico, una reflexión epistémica, es la capacidad que tenemos nosotros de hacer preguntas desde la historia, desde las situaciones de los sujetos, desde las prácticas de los sujetos, de qué manera, diríamos, están habitando los sujetos esas estructuras. Después vamos a ver el trabajo de Belén, pero digo, Belén ha hecho esta carrera de especialización como María Florencia, han producido sus trabajos finales como otros compañeros que están acá, digo, también está Bambina, y ellos también han ejercitado esto de decir, bueno, en estos constructos, ¿de qué maneras nos vamos a hacer preguntas? ¿Cuáles son las preguntas que necesitamos hacernos en estas? ¿Qué es lo que no estamos entendiendo? Y acá vamos a la primera pista, diríamos, de un pensamiento epistémico, es decir, ¿qué no sabemos? Porque un trabajo final surge cuando nosotros tenemos una pregunta. Y tener una pregunta significa que hay algo que no sabemos. Porque si nosotros cabalgamos el trabajo de especialización sobre supuestos y solamente queremos reafirmar nuestros propios supuestos, no hay pregunta, y va a ser un trabajo final para reafirmar nuestros propios supuestos. Entonces, esas me parece que son como las llamadas. Tenemos que construir preguntas y tenemos que trabajar en un marco de un pensamiento epistémico. El pensamiento epistémico plantea la posibilidad de que nos hagamos preguntas, que no hay proyecto, trabajo de investigación si no hay preguntas. Las preguntas, ¿dónde vienen? Cuando nosotros podemos decir, bueno, parto de estos supuestos y lo que no sé es qué está pasando con esto. Y ahí hay una pregunta de monografía, de estudio de caso, como modalidades que nosotros vamos a trabajar. Hay una cuestión ahí también que quisiera revisar, y es que cuando nosotros trabajamos ideas históricas constituidas de cuestiones que nos preocupan, como puede ser la idea de Estado, de democracia, de sociedad, de desigualdad, de cultura, de dinámicas sociales, tenemos que preguntarnos si los conceptos que se han acuñado históricamente, cómo se relacionan con las dinámicas actuales, cómo se relacionan con los procesos que yo pretendo
comprender o explicar. Ahora vamos a ver esto de comprender o explicar. O sea, ¿qué relación hay entre ese constructo teórico y esas dinámicas de las cuales yo quiero dar cuenta y quiero entender? Y me parece que la idea de pensamiento epistémico, volvamos un cachito, Florencia, no vamos a empezar con esto todavía. Y la idea de pensamiento epistémico, diríamos, una idea que también llama la atención, por ejemplo, de cómo se arma un marco conceptual. Si alguno de ustedes me preguntará, bueno, Alejandra, está bien, yo quiero trabajar en un pensamiento epistémico, pero ¿qué pasa con el marco teórico? ¿Cómo lo hago? Si yo parto de un supuesto de democracia, yo parto de un supuesto de dominación, yo parto de un supuesto de capitalismo. Sí, parto de supuestos porque tampoco, diríamos, vamos a entrar en esa discusión que ha tenido la antropología de que si se puede o no hacer investigación sin construcciones teóricas previas. No vamos a entrar en eso. Partimos de supuestos. Ahora, uno puede armar un marco de categorías para entender los fenómenos y no un marco de categorías para responder a un fenómeno. El investigador lo que hace en su marco referencial o en su marco conceptual es plantear la discusión que traen esas definiciones, no como definiciones determinantes del pensamiento del investigador, sino como constructos teóricos que acompañan el pensamiento del investigador. El investigador es el autor del trabajo y esos andamiajes teóricos son en los que se va a parar el investigador para abordar ese campo. Y ahí viene la epistemología, diríamos, la epistemología es la manera de producir y validar el conocimiento. Entonces, cuando alguien dice, bueno, ¿cómo llegó a la conclusión que llegó? Es porque el investigador estaba parado en ese supuesto sobre determinadas categorías teóricas, como campo de discusión, no como campo para reafirmar la teoría. No sé si alguien quiere agregar algo, si hay alguna duda, algún comentario sobre algo. A mí me interesaba lo que hablabas de la historicidad de los conceptos. En la medida que yo tenía pensado trabajar un poco sobre esa cuestión a partir de unos textos que leímos en el curso que terminamos la semana pasada sobre el territorio y el avance tecnológico. eh, Cómo los conceptos científicos se van transformando y a veces funcionan en pos de realizar cierto ocultamiento de las relaciones sociales históricas. Por ejemplo, yo siempre retomo un caso de los conceptos de desarrollo, de relación con la naturaleza, que es la geografía, que es esto, que es aquello. Esos conceptos se construyen históricamente y a veces funcionan para ocultar las relaciones sociales o pueden servir para develarlas si uno quisiera, siendo muy esquemático en lo que digo. Y como que pensaba que el trabajo final podría tener algo que ver con eso, con esa historicidad de los conceptos para abordar la problemática que es la enseñanza de la historia económica y social argentina, que yo estoy dando esa materia, esa cátedra en la FASEGIS. Pertenezco a esa cátedra y como que estoy tratando de ver qué preguntas puedo armar para hacer un trabajo final sobre esas cuestiones, digamos. Me llamaba la atención me interesaba mucho esto que comentabas al final. Eso quería comentarnos. No sé si hay algo que me puedas decir al respecto, Alejandra, o alguna de sus compañeras, Belén. Ahí levantó la mano Marcelo Casabene. Ujú. Sí, buenas tardes a todos.
perdón, porque yo creo no haber entendido la primera parte de lo que comentaba Lautaro, corregime Lautaro, esto de que se investiga, pero para ocultar las verdaderas problemáticas, llamémosle, de las relaciones sociales. No sé si entendí eso. No, 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 Y eso, Marcel, no sé digamos, si... para mí no es investigación, es simplemente escribir algo donde vos pones tu propio criterio y tu convencimiento. O sea, eso para mí no es investigar. Investigar es justamente partir, como creo que dijo Alejandra, y entenderle, es partir de supuestos que pueden no ser quizás de los que te tienen a vos convencido, ¿no? De los que vos estás como convencido. Para mí no es investigar, escribir cosas que ocultan las verdaderas relaciones, ¿no? Sociales. Perdón la Claro, interrupción. claro. No, esa cuestión de que la ciencia es un campo de disputa, digamos, que todo el mundo puede tener opiniones encontradas y bueno, pero sí reconozco, entiendo lo que dice Marcelo. No, no quería traer confusión general al debate ni nada por el estilo. Está bien lo que él dice, que él señala. Perdón, Alejandra, yo intervengo, pero vos me ayudás en tal caso. A mí me parece que la intencionalidad muchas veces tiene que ver con las categorías que empleamos para abordar la realidad. Porque yo puedo decir que el Estado, por ejemplo, tiende al bienestar general, ¿no? Y desde la perspectiva liberal, el Estado tiende al bienestar general. Pero desde una perspectiva marxista, el Estado no tiende al bienestar general porque el Estado, en última instancia, ¿sí?, es el representante de las clases dominantes, dicho hiperesquemáticamente, porque el Estado es una arena de disputa. Entonces, cuando pensamos el Estado como arena de disputa, vamos a ver que hay sectores subalternos, ¿no?, que intentan imprimir cierto sentido a la lógica estatal, pero la lógica estatal tiene un sentido propio porque partimos del supuesto que estamos hablando de un Estado capitalista. Entonces, me parece que desde donde construimos las categorías, no quiere decir que haya una intencionalidad en el sentido de que yo quiero ocultar tal o cual cosa, sino que las teorías nos permiten ver algunos elementos de la realidad, ¿sí?, y ocultar otros, pero cuando hablamos, por eso decíamos de traer esto, por ejemplo, de la ciencia moderna, de la racionalidad moderna, para entender desde dónde se origina, que no es casual, que es más, para ir más lejos, el propio autor que vimos hasta el final va a decir que la ciencia moderna, a través de todo un edificio argumental, ¿sí?, delicadamente construido, está sosteniendo un prejuicio, ¿no? Un prejuicio donde solo el norte global puede pensar, el sur global solo puede ser pensado. Entonces, depende, me parece, de eso, de los posicionamientos teórico-epistemológicos, que en última instancia son posicionamientos político-epistemológicos. Me parece que no es una intencionalidad de la voluntad de ocultar, sino desde dónde estamos mirando la realidad. Bien. Gracias. No, gracias a ustedes. Me parece la idea diríamos, se llama taller. ¿Por qué se llama taller también? Porque esto es un diálogo entre pares. O sea, las y los que están participando de este taller es gente que seguramente ha hecho... perdón, Quique, tenías la mano levantada. Perdón. Pero no, termina, por favor, si lo mío es... Termina. Bien, entonces diríamos, esto es un diálogo entre pares donde nosotros también suponemos que hay gente que ha hecho otros trabajos finales. Entonces nosotros no vamos a no vamos a dar recetas, pero sí vamos a dejar claro cuáles son las discusiones que se ponen en juego cuando uno hace trabajo final. Y sí nos interesa mucho que podamos, cuando ustedes arman el trabajo final,
tengan claro lo que implica producir conocimiento desde el pensamiento crítico. Que ustedes puedan decir, bueno, si yo trabajo desde esta perspectiva de Estado, ¿qué estoy pensando en ese marco de esa perspectiva de Estado? ¿No? Eso es lo que nosotros buscamos. Y no para calificar si alguien está adhiriendo a una perspectiva, diríamos, más capitalista, menos capitalista, más estructural, menos estructural. Nosotros no vamos a entrar en juzgar eso, pero sí que uno se pueda dar cuenta cómo eso se pone en juego en un trabajo. Porque sí hay algo de lo cual nos tenemos que hacer cargo, y es que nosotros, cuando hacemos trabajo final, producimos conocimiento. Porque los trabajos finales de especialización son trabajos que tienden a la producción del conocimiento. Y si nosotros estamos produciendo conocimiento, a la vez estamos reproduciendo un orden social. Y de eso sí nos tenemos que hacer cargo. Ahí no hay una responsabilidad en otros, la responsabilidad está en nosotros. Sí, Kike. Sí, el comentario que hace Lautaro, me parece que uno también solo lo dejo como para seguir analizándolo. Si uno analiza el problema del cambio climático, creo que es uno de los tantos temas donde la ciencia se pone y la investigación en discusión. Los grandes centros de investigación y reconocidos internacionalmente, bueno, muchos de ellos, desde el punto de vista científico, van en línea a lo que plantea Lautaro. Digo, como para poner en tensión esa inquietud, simplemente quería dejar eso, nada más. Ahí pidió Belén la mano, me parece. Y Emilio también está. Belén. Bueno, gracias, buenas tardes. Breve, lo mío, no sé si es este el momento, pero anticipándome a que el viernes próximo tengo que viajar, entonces quizás no pueda estar de manera sincrónica participando de la clase. Y en esto que decía Alejandra, sobre la posibilidad de hacer preguntas y no investigar para responder supuestos, es algo que lo solemos ver habitualmente, lamentablemente, en las ciencias sociales, y creo que también es un modo de investigar como bastante más habitual, a responder ciertas lógicas. Entonces, la verdad es que por temor a no caer en lo mismo, por ahí anticipar un poco cuál es mi idea, en términos, si bien estimo después va a haber algún momento para esto, pero más o menos para irme con algo de hoy, ya que el viernes próximo no voy a poder estar, si hacer una reflexión o una pregunta de investigación sobre un trabajo que yo ya hice, es decir, iluminarlo desde otro lugar, implica hacerse nuevas preguntas de investigación o terminaría respondiendo a validar supuestos. Es como que me quedó la duda si estoy bien encaminada en esto que pienso, de poder tomar, por ejemplo, en este caso, mi tesis de licenciatura y ponerme los lentes desde otro lugar y entender los fenómenos desde otras lecturas y otros atravesamientos, pero sobre un trabajo consolidado desde algún lugar. La pregunta es si iluminar esto desde otro lugar implica reafirmar supuestos o no. Gracias, espero se entienda. Mejor que responda la profesora y yo en todo caso dejo la intervención para después, ¿sí? Gracias, disculpas, no sé si era el momento. En un Gracias, taller Belén. siempre es el momento, Belén. Ale. Sí, Belén, sí, acá estoy. Sí, son como cuestiones generales. Después vamos a ir trabajando cómo estas cuestiones generales se ponen en práctica en cuestiones particulares. Yo ahora voy como a plantear algunas cuestiones que se ponen en juego en los trabajos, pero diríamos que vos puedas revisar hallazgos que ya hayas hecho, es una muy buena manera. Es más, una de las cosas que suelo decir siempre, creo que los mejores trabajos son aquellos trabajos donde uno no tiene que andar, digo, incorporando cosas nuevas, sino revisar lo que uno ya
sabe, ha leído, no ponerte a leer o estudiar para un trabajo nuevo, sino revisar lo que ya tenés. Eso es maravilloso si te puedes dar esa posibilidad. Todos aquellos que tengan trabajos ya hechos y volver reflexivamente sobre eso, creo que es muy interesante, porque no es ponerte a estudiar para investigar, sino que estás revisando algo que ya viste y lo vas a iluminar, diríamos, desde perspectivas nuevas que estás trayendo. Entonces creo que es súper enriquecedor, Belén. Gracias, Ya gracias. después vamos a tener el pensar concretamente en tu trabajo y en lo que vos querés, en lo que vos querés hacer con el trabajo. Pero revisar un trabajo que ya está es muy genuino. Perfecto, gracias. Emilio creo que estaba ahí, había pedido la palabra y después Mirta. Emilio, Bueno, gracias. Es una intervención, si se quiere, en función de la construcción de la perspectiva crítica, porque me quedé pensando sinceramente bastante en las intervenciones y creo que también es muy buena la pregunta que está haciendo Belén ahora en el cierre de la pertinencia de ponerse nuevas, en una nueva posición, en una perspectiva para abordar un objeto. Me quedé pensando en lo siguiente, lo aclaro rápidamente, pero que se entienda. Porque empezaba las intervenciones de las compañeras refiriendo a la crítica, a la perspectiva crítica en términos de Karl Marx, y justo me venía a la mente el prólogo al Capital, cuando él dice que Perseo se ponía un casco para pelear contra los monstruos y nosotros generalmente nos ponemos el yelmo para no verlos, ¿sí? Entonces esa metáfora la está utilizando en relación a lo que son las estadísticas inglesas de la época. Y es muy interesante porque eso nos lleva a la metáfora, ¿no? Esta de lo oculto que decían las compañeras, de lo velado, que muchas veces tiene que ver con esta construcción ideológica que hay sobre el fenómeno. Pero yo me quedé pensando ahí en el contrapunto que establece un autor como Zizek, de decir, el problema que tenemos hoy, si se quiere, es que aunque todavía prevalece lo oculto y lo velado, hay muchas cosas que directamente tenemos a la vista. Y lo que pasa es que en la condición de naturalización del fenómeno dejamos de verlo. Se refiere, por ejemplo, a esto mismo que dice Belén. Tenemos objetos construidos a la vista, estadísticas a montones, información desbordante. A veces no hace falta ir a buscar el dato, sino de construirlo o ponerlo patas arriba, digamos. En ese sentido, digo, la cuestión de la óptica crítica es todo un problema, ¿no? Porque dice que en realidad la ideología se metamorfosea de manera que nunca salimos de ella. Cuando crees que salís, volvés a caer en ella. Entonces digo, el trabajo de deconstrucción es algo permanente y tampoco nos podemos salvar de eso, digo, en tanto sujetos del orden social en el que vivimos. Pero es una lucha a favor de un horizonte, digamos, la búsqueda de un horizonte. Eh, y en ese sentido, cierro con esto, me parece que hay dos cuestiones una cuestión que uno tiene que tener muy en cuenta. Eh, Uno puede equivocarse, ¿no? Tiene derecho en tanto investigador si no, no aprende. Pero en todo caso el problema está en el cinismo, ¿no? En la actitud cínica. Y esa es la crítica quizás que sí se agrega de la reflexividad, la ideología y desde la perspectiva marxista, ¿no? De psicoanálisis, diciendo, bueno, el problema que tenemos hoy es que sabemos mucho, somos sujetos completamente diestros y sin embargo seguimos siendo cínicos. Sabemos perfectamente lo que hacemos y sin embargo lo seguimos haciendo. Bueno, eso nada más. Me encantó a propósito las intervenciones de la compañera, toda la presentación que hicieron de la perspectiva crítica. Eso tengo que decirlo. Mirta, tu comentario. Sí, hola, ¿qué tal? Sí, es un poco, bueno, lo que comentó Belén, Ale, a Belén con respecto a si ya tenemos como algo y bueno, y poderlo mirar desde otras perspectivas. En mi caso me pasa con un tema que lo hice como un proyecto de intervención que es de movimiento feriante y que acá lo quiero traer desde otro lugar,
quizás desde un estudio de caso, desde una mirada desde lo latinoamericano, desde la Argentina y traído acá a la localidad, ¿no? Que es los feriantes, o sea, es como lo mismo, pero desde otro posicionamiento, o sea, porque en el otro fue hacer un proyecto, mirar ese proyecto y hacer una intervención parcial. Entonces me quedó como esa parte trunca que me hubiera gustado analizarlo como estudio de caso. Entonces me parece que, bueno, podría tomarlo y como sacarle, digamos, como mejor provecho desde otra posición, ¿no? Que ahí, bueno, cuando lo dijo Ale, me pareció que podría estar enfocado, digamos, y de acuerdo a lo que dijo también Belén, ¿no? Ahí Niltia también está pidiendo. Niltia, adelante. Después retomás a Alejandra. Hola, bueno, pues agradecer a Belén, Alejandra y Florencia, pues esta forma de introducirnos a la discusión y al debate necesario de lo que implica la investigación, la construcción de conocimientos, las epistemologías, los lugares del investigador. Bueno, nos acaban de presentar un montón de elementos que creo que son necesarios para pensarlos desde los procesos de investigación, desde la academia y que son articuladores. Nosotros acá tenemos la oportunidad de pensarlo, como ellas bien nos dijeron, desde un posicionamiento crítico, pero pues en otros espacios no es así. No se preguntan por estos elementos y tampoco dan apertura para ello, ¿no? Entonces, desde ahí agradecer esto. Yo simplemente quería comentar, bueno, de lo que sucede cuando, bueno, más allá del pensamiento crítico mirado desde los autores tradicionales, pues los pueblos en América Latina también han construido sus propios posicionamientos sobre lo que es el pensamiento crítico y estas otras epistemologías que nos plantean. Y desde ahí pensaba la importancia de retomar algo que nos habían incluso planteado, que lo importante no es llegar a las preguntas, sino incluso pensar el problema. Y desde ahí yo encontraba como confluencia en lo que nosotros trabajamos aquí en la Universidad Comunal, que tenía que ver justo no pensar en temáticas, sino en las problemáticas que atraviesan nuestros pueblos y a partir de las problemáticas colectivas construir los procesos de investigación, porque es ahí cuando se generan las preguntas. Y es ahí cuando a lo mejor nuestras respuestas no nos alcanzan. Nosotros, por ejemplo, desde la investigación que yo planteo de los megaproyectos y de los pueblos originarios, podemos tener respuestas sobre el posicionamiento de los pueblos originarios. Pero es necesario entonces mirar esas otras categorías, por ejemplo, de la economía política, de los procesos internacionales, de la geopolítica, que están atravesando estos procesos, porque nos ha pasado, y le pasa a muchos movimientos sociales y a muchos pueblos, que lo descubren en el camino, que tienen que convertirse en investigadores justo para entender más allá de los procesos que, insisto, nosotros ya entendemos nuestras propuestas desde los pueblos y por qué el desarrollo tiene que ser de otro modo, pero no entendemos y por lo tanto no podemos entablar diálogos con estos otros que hacen supuestos desde otros lugares, teóricos, desde otras categorías, desde entender las dinámicas del poder e incluso de la izquierda. Entonces, desde ahí creo que por eso es importante situar el problema desde los lugares que cada uno, claro, desde sus contextos tiene, y entonces partir desde ahí para elaborar estas preguntas y estos diálogos con las categorías. Al inverso de lo que a veces nos enseñan, por supuesto, en las universidades tradicionales, que es mirar las categorías, primero nos enseñan la teoría y nos dicen, vean este autor y estas categorías y ahora aplícalo en los pueblos, ¿no? Y entonces ahí tenemos conflictos intentando forzar la categoría para que nos lo explique, porque además así nos lo piden en la academia. Entonces, a mí lo que me gusta de esto es que este es un espacio en el que además podemos reconocer que la parte afectiva en el proceso de construcción de conocimientos es importante. La parte en la que necesitamos trascender, y por eso hay tantas quejas con los procesos de titulación, es porque los hacemos ajenos a nuestros contextos y a nuestros afectos también, y entonces generamos ansiedades y generamos otra cosa, y no miramos la parte de los afectos que son potenciales, como por ejemplo el poder resolver estas problemáticas sentidas de manera que el afecto funja como algo que nos mueve, que nos guste, que
que incluso nos produzca gozo, ¿no? A la hora de hacer investigación. Entonces creo que hay como esta posibilidad de rehacer la idea de investigar desde un lugar más de gozo que desde un lugar de ansiedad y de preocupación, ¿no? Bueno, eso era lo que quería comentar. Gracias. Alejandra, y está pidiendo María Concepción también. Vamos con María Concepción. Bueno, Sí, un Adelante. poco me gustó lo que la compañera anterior dice con respecto al afecto a que uno le puede tener al tema que ha venido tratando. Y en ese afecto que uno va teniendo, haber comenzado a mirar de otra forma y otros textos, a mí me permitió, y ahora estaba leyendo, ¿no?, lo que quedó en pantalla, el tema de cómo uno va definiendo, aparte de haberlo tenido definido a los temas, de haberlo trabajado para otros posgrados, cómo está presente esa práctica de uno, ¿no? Y agrego lo que dijo la compañera, el afecto. Me permite a mí ver en el tema que vengo trabajando de hace bastante tiempo, haberle colocado otros apellidos, ¿no? Porque el análisis que había hecho nunca lo había visto desde el capitalismo, le había agregado el capitalismo, y mucho menos el patriarcado. Entonces, cuando uno empieza a ver otros textos, es decir, lo que venía investigando, le puedo poner otro apellido también. Y eso es lo importante, y creo que a partir de eso, espero que se me haga fácil el tema de las preguntas que no, anteriormente no me ha resultado fácil preguntarme, pero bueno, yo creo que pensándolo desde otro lugar, y no porque en algún momento uno piensa que el tema se agotó y por lo tanto parece que no puede hacerle otra mirada. Bueno, lo he podido ir haciendo y construyendo con los textos que hemos ido escribiendo. Creo que ahora hacerle el encuadre metodológico, espero que me resulte poder estar definiendo mucho más y poder estar pensándolo mucho más para construir el criterio propio. Era eso nada más. Gracias. a mí una de las... Uy, está mi perra. Ya veo cómo la callo. A mí una de las cuestiones que me ha llamado la atención de todas las intervenciones es que la palabra que ha salido de manera insistente ha sido la de investigador. Esta idea parecería ser que anda sobrevolando, que hacer un trabajo final es transformarme en investigador. Yo me atrevo a que podamos experimentar esto de nuevo juntas y juntos, prácticas de conocimiento. Hablar de ser un investigador, porque digo, si yo digo, bueno, ¿qué es ser un investigador? Bueno, cada estructura nos va a poner un modelo. Principalmente diríamos el modelo que hay, que avala el ser un investigador, tiene que ver con aplicar un modelo de conocimiento. El modelo de conocimiento validado es el de conocimiento científico. Nosotros lo que estamos trabajando acá es la idea de práctica de conocimiento. ¿Por qué? Porque si pensamos en la idea de prácticas, cabo un sujeto, y ese sujeto somos nosotros. Y ahí, diríamos, entran a jugar otros elementos de estas prácticas, porque son en contexto, porque son holísticas, porque son situadas. Diríamos, si entramos a discutir qué implica prácticas sociales de conocimiento. Entonces me parece que lo que nosotros estamos ensayando en este seminario y en esta carrera tiene que ver con eso. Me parece, porque si no, la idea de cómo me transformo en un investigador me parece que nos lleva a lugares que pueden ser como lugares para discutir de manera intensa, y no sé si nos va a aportar tanto como pensarnos en esto, en hacedores de prácticas de conocimiento, ¿no? Yo, antes de que se nos pase
digo, antes de cerrar, y me quedé mucho pensando en el tema de, hay una autora, una investigadora argentina, Varela, que habla de deseo. No se termina una investigación si no hay deseo de conocer, ¿no? Y si hay deseo, estoy yo en ese proceso. Entonces, ¿cómo hago para no escindirme de lo que estoy conociendo? Y una de las cuestiones que me parece que es central es que nosotros podamos leer investigación. Yo creo que no solamente hay que llevar a cabo procesos, sino empezar a mirar cómo otros han hecho trabajos. A mí, en los últimos tiempos, un trabajo que me encantó, ni por lo método, sino cómo surge, es el trabajo de Javier Aullero, que se llama Pacientes del Estado. Aullero, en ese trabajo, más allá de las discusiones que podemos establecer, Aullero lo que hace ahí, toma de la sociología, toma de la medicina el concepto de paciente. La medicina durante mucho tiempo, principalmente en trabajos hechos en la década del 30, estudiaba el impacto que tienen las personas esperar. Por eso el texto se llama Pacientes del Estado. Aullero toma la categoría de paciente que viene de la medicina, lo trae a la sociología, y a partir de la revisión de ciertos trabajos de la sociología, él empieza a estudiar la violencia simbólica que ejerce el Estado cuando te hace esperar. Cuando te hace esperar la definición de si va a otorgar o no un plan social, si te va a otorgar o no la beca, si te va a otorgar o no el beneficio que estás esperando, que se está esperando. Entonces digo, en esto, digo, de cómo lo planteó María Belén, digo, María Belén, la compañera que hizo la intervención, como lo hizo Marita cuando planteaba esto de la emotividad, digo, cómo a veces los temas de investigación, las preocupaciones de conocimiento, suelen venir, como dirían una película argentina muy bonita, de historias mínimas. A veces de esa gran historia mínima podemos hacer un gran problema. Y digo, por eso les cuento esta secuencia de cómo aparece el texto. Después, el libro de Pacientes del Estado tiene que ver con qué pasa con las mujeres que esperan la definición de un programa social y cómo las demoras son violencias simbólicas de parte del Estado. Porque en realidad, diríamos, paciente lo recupera de la idea de la persona que espera un diagnóstico en medicina. Entonces, ¿qué pasa? ¿Y qué le pasa al sujeto con eso? Y lo traslada a una investigación. Entonces, lo que recupero de ahí es cómo estos estudios que parecen tan simples pueden derivar en impactos subjetivos tan importantes. Yo me acuerdo que Corbin, cuando estábamos con la problemática del SIDA, ella trabajó también, hizo una investigación sobre el impacto del diagnóstico en las personas, ¿no? Cómo estos trabajos de cuestiones tan simples como el impacto de un diagnóstico puede derivar en investigaciones. ¿Qué pasa en la subjetividad? No preocupa, y ahí hay otra cuestión que también vamos a poner en juego el encuentro que viene, cuando uno define el problema de investigación. ¿Voy a estudiar actos o voy a estudiar, diríamos, el sentido del sujeto? ¿Voy a estudiar el fenómeno o qué le pasa al sujeto con el fenómeno? ¿Cómo aparece la estructura y cómo aparece el sujeto? Creo que Belén y María Florencia lo hicieron muy bien, esto de ver el conocimiento situado, de ver qué pasa con la estructura, de ver una mirada más holística, una mirada histórica, porque todas esas revisiones del pensamiento crítico nos llevan a pensar en la relación entre la estructura y el sujeto. Pensar en preguntas que pongan en vínculo, donde en vínculo la relación de la estructura con el sujeto. Lo mismo pasa, diríamos, cuando pensamos en relaciones entre el acto y el sentido, cómo estas cuestiones se juegan en una pregunta de investigación. Porque en realidad una pregunta de investigación es desnaturalizar algo, ponerle una pregunta, pero además es poner en vínculo supuestos teóricos. Y no solamente supuestos teóricos, sino supuestos sobre qué está pasando con la realidad. Y ese vínculo que uno teje en una pregunta de investigación está dando por sentado la posición del investigador. Entonces ahí hay como una responsabilidad de la que venimos hablando, ¿no?
Perdón, Ale, ya estamos Sí. como casi en hora. No sé si querés que Bien. vayamos como- Perdón. Bien, entonces digo, como para ir cerrando, me parece que en este primer taller, los textos que nosotros seleccionamos, y, me estoy olvidando el cómo. Podemos pasar a la otra diapositiva antes de que terminemos. Bien, nos quedan 10 minutitos. Mi reloj no está mal, ¿no? Quedan 10 minutitos. No, esta. Bien, ¿cómo vamos a trabajar? Una de las herramientas que nosotros les proponemos que ustedes puedan acuñar es la bitácora. La bitácora no es nada nuevo, no lo hemos descubierto nosotros, no es nada que hayamos inventado, solamente lo queremos traer como una herramienta de articulación, que los acompañe para hacer el trabajo final y que los acompañe a sumar, diríamos, los insumos que ustedes necesitan. La bitácora, diríamos, es un término acuñado por los marineros, donde la bitácora se ubicaba al lado del timón, ¿no? Y el marinero iba registrando cada movimiento en esa bitácora, los giros, las tormentas, los horarios, las actividades que iba haciendo en cada momento. Ese cuaderno de anotaciones, el marinero registraba cada uno de sus movimientos en el viaje. Entendiendo que hacer un trabajo final implica un viaje, porque en realidad nos subimos a una propuesta, y es una propuesta que vamos a tener en la cabeza no más de un año. Sabemos que vamos a terminar la especialización y van a terminar la especialización con el trabajo casi ahí. ¡Ay, hermosor! Vamos a trabajar para eso, para que ustedes puedan estar acuñando la especialización y acuñando el trabajo. Entonces diríamos, les proponemos que como elemento metodológico puedan elaborar una bitácora. ¿Qué va a contener la bitácora? Diríamos, si querés pasar a la otra, María Florencia, ¿cómo vamos a trabajar, diríamos, a la otra Filmina? ¿Cómo vamos a trabajar la bitácora? ¿Me están escuchando bien? Porque yo los veo todos congelados. Sí, perfecto, perfecto. Bien. ¿Cómo vamos a trabajar con la bitácora? Lo primero es que la bitácora nos va a acompañar en el proceso de realizar el trabajo final. La estructura de la bitácora, nosotros les vamos a dar ahora, a partir del segundo encuentro, una forma de llevar la bitácora. Pero hay algunas cuestiones generales que las tenemos que tener en cuenta. Primero es definir, esa bitácora va a ser un cuadernito, como el dichoso cuadernito de campo de los antropólogos. Nada más que acá vamos a definir algunos elementos que uno tiene que tener en cuenta para llevar esa bitácora, ¿no? Si nosotros la vamos a llevar de manera cronológica, por tema, por tarea, por actividades, en primera instancia nosotros vamos a solicitar una bitácora por actividades. Después nosotros pedimos que en esa bitácora el registro que vayamos haciendo es un registro para hacer el trabajo final. Diríamos, no va a ser porque sí, no va a ser una bitácora sobre toda la especialización, sino va a ser, diríamos, lo que yo quiero es que sea un cuaderno que me acompañe en mi trabajo final. Hay cosas que no sé dónde las voy a poner, entonces las voy a poner en la bitácora. La bitácora es el espacio donde me pienso. Nosotros dijimos, bueno, pensar como pensamos. ¿Dónde voy a volcar esas reflexiones del pensamiento sobre el pensamiento? En la bitácora. Todas estas preguntas que hoy me hago sobre algunos fenómenos o lo que podría ser mi tema de investigación va a ir a la bitácora. Lo que puede ser mi trabajo final va a ir a la bitácora. Ahí voy a utilizar eso como cuaderno para pensar. Eso que no sé dónde ponerlo va a la bitácora. Hay una cuestión que hay que tener en clara en esa escritura y es la diferencia entre la escritura interpretativa y la escritura descriptiva. Si yo voy a hacer la información de primera mano y la interpretación de eso va en instancias separadas. Si yo estoy diciendo, bueno, me interesa leer sobre Estado porque Belén dijo tal cosa sobre el Estado. Bien,
no es lo que yo pienso sobre el Estado, es lo que enunció una compañera desde algún lugar. Entonces, diferenciar la voz de la compañera de la propia. Porque ahí hay procesos que después se van a poner en juego en la escritura del trabajo final, que son los procesos de descripción y de interpretación. Entonces eso debe estar claro en la bitácora. Entonces la bitácora es un cuadernito que me va a acompañar para hacer mi trabajo final y donde voy a volcar toda esa información que no sé dónde la voy a poner. Hoy tuvimos la primera clase, esta primera clase es desde el trabajo final, entonces inauguro la bitácora pensando qué va a ser mi trabajo final, qué me quedó de todo lo que escuché hoy y dónde voy a seguir. Porque en realidad, como en algún momento me sugirió el profe Lorza, nosotros deberíamos tener el ejercicio de escribir por lo menos cada día una oración. ¿Dónde la puedo colocar esa oración? Vaya a la bitácora. Ahora, con un orden, ¿no? Puedo decir, bueno, esta semana me propongo ir escribiendo las preguntas que podrían ser mis preguntas de investigación. Me propongo tirar sobre ese texto que me encantó que mencionaran las profes, de dónde voy a tirar en esta primera iniciativa de la bitácora, ¿no? Nosotros les vamos a dar una tarea ya desde la clase que viene, donde vamos a proponer una tabla para que ustedes puedan trabajar en esa tabla un formato de bitácora. Pero la idea es que ustedes ahora, los dos textos que les dimos son dos textos súper estructurados de bitácoras utilizadas en carreras de oftalmología y carreras de kinesiología, que ustedes dicen, porque las bitácoras se usan en toda carrera, se utilizan como un recurso pedagógico, entonces nosotros las vamos a traer a ver cómo nos va para utilizarlas para hacer el trabajo final. Entonces les dejamos esos, diríamos, como esas tareitas para que ustedes vayan teniendo en cuenta, ¿no? Me parece que por ahora no me estoy olvidando de nada. Ustedes van a tener que hacer una actividad para la semana que viene. La actividad se la vamos a enviar al profe Lorza para que la tengan y él, después que termina esta clase, se las envía, que en realidad es poder, les vamos a enviar una parte del trabajo de Belén, de su especialización, y les vamos a pedir que localicen en ese texto concretamente cómo aparece el pensamiento crítico. En ese texto les vamos a pedir que identifiquen 3 párrafos y ese va a ser el ejercicio de este encuentro. El encuentro que viene ya vamos a empezar a trabajar lo que es la pregunta, las modalidades de trabajo final y las preguntas de investigación. Concretamente vamos a trabajar lo que es monografía y lo que es estudio de caso. Bueno, creo que no me estoy olvidando nada. Chicas, si me estoy olvidando de algo, por favor, creo que lo cerré así rápidamente. La idea de bitácora, que fue muy rápido, la vamos a trabajar porque la idea es dejarlo planteado en los talleres. Ya el encuentro que viene le vamos a dedicar otro ratito más para que ustedes lo puedan tener como dispositivo metodológico para trabajar en torno a su trabajo. Vuelvo a pedir disculpas por la demora en los 15 minutos, que me llevó un poquito conectarme. No sé si me está faltando algo más. Si no me está faltando, puedo cerrar. Hasta el encuentro que viene. Bueno, muy bien. Gracias, Alejandra, Florencia, Belén. Bueno, muy en horario. Y solamente recordar que esto es un taller. Podés dejar de compartir si querés, Florencia. Este es un taller y creo que el equipo ha planteado una línea de trabajo, de interrogantes, que nos va a ayudar mucho. Y entonces creo que más allá del material que nos va a acercar y que lo vamos a distribuir, creo que es bueno que se formulen preguntas sin inhibiciones, así como Lautaro espontáneamente planteó un tema. Marcelo tuvo su interpretación y así algunos diálogos en el chat. Yo creo que es bueno porque cuando se hacen esas preguntas, de alguna manera todos los que estamos en la sala podemos tener un poco la dimensión de qué es lo que pasa por nuestras cabezas. Y esto ayuda a Alejandra, a Belén, a Florencia a poder ir armonizando. Todos sabemos que los cursos, los talleres, uno los define y luego los va reconstruyendo en el andar.
Y esa es la propuesta. Así que bueno, dejamos acá, luego va a ir la grabación con el material y nuevamente muchísimas gracias a el equipo docente y también a los participantes que tenemos presencia total. Bueno, muchas gracias y nos vemos el viernes próximo, que es con el mismo enlace. Gracias, hasta el viernes. La semana que Buenas viene. tardes. Nos Muchas vemos. gracias. Muchas gracias.